en la ciudad es necesario considerar que es una multiplicidad. No se trata de una violencia, sino de múltiples violencias y también de una multicausalidad respecto a esas violencias. En primer lugar, tendría que ser un análisis multiescalar. Entender que hay violencias que son muy puntuales, que tienen que ver con la relación entre personas, entre individuos, que tienen que ver muchas veces con sus valores o con sus actitudes. Hay un segundo nivel que son las relaciones entre grupos. Gente que puede tener valores muy positivos, sin embargo muchas veces entra en conflictos por conflictos de intereses grupales o conflictos de objetivos entre grupos. En la forma en que diseñamos la ciudad obstaculiza o facilita la convivencia y por lo tanto es un posible factor que genera violencia. Y finalmente hay un factor que es un factor global. Las ciudades están inmersas en un sistema estatal y en un sistema internacional en el que existe violencia. Fundamentales en las ciudades yo creo que son, por un lado, lo que se ha denominado en los estudios de paz violencia estructural, que es aquella que no es física directamente, sino que tiene que ver con las desigualdades, los desahucios, etc. La segunda, yo creo, las violencias de género, o las violencias familiares o las violencias escolares, lo que tiene que ver con género, con infancia, con familia. Y la tercera que yo señalaría sería todo lo que tiene que ver con delitos de odio, la xenofobia, la homofobia, etcétera. A lo largo de todo este último año hemos elaborado de manera participativa, con mucha gente de la sociedad civil, un diagnóstico de cuáles serían las principales brechas o carencias de derechos humanos y dentro de ellas dónde estarían los principales escenarios de violencia que sufre la ciudadanía madrileña. En ese sentido es muy difícil decir cuál es más importante. Sin duda, una de las más relevantes ha sido la violencia y discriminación que sufren las mujeres. Creo que hay una violencia estructural que tiene que ver con la violencia financiera. Y después hay una violencia cultural basada en la falta de empatía, que se traduce en la violencia contra las mujeres, en la violencia contra los excluidos, contra personas que tengan otro tipo de creencias, religiones y también contra los inmigrantes. Yo creo que fundamentalmente las violencias que afectan a las ciudades en la actualidad se deben a la falta de espacios comunes o de espacios de encuentro, que hacen que todo lo que pues, no haya un encuentro, que no se vean normalmente, pues nos genere miedo. Entonces, fundamentalmente yo hablaría de racismo, de prejuicios hacia otro tipo de, otras comunidades, ese tipo de violencias. Se ha perdido, por fortuna, el ideal del crisol, o del puré, si quieres, en el que las diferentes maneras de ser y de pensar de la gente tenían que uniformarse, tenían que asimilarse, era la palabra de moda. Ahora, por el contrario, es justamente la conjugación de las diferencias la que puede permitir paradójicamente la convivencia, es decir, es la curiosidad de saber cómo es el otro, cuál es su manera de pensar, de vivir, incluso de comer, la amistad hacia el diferente, la que se está brotando en el interior de la ciudad misma. La ciudad, por lo tanto, como un vivero de diversidad. Yo a esto lo llamo demodiversidad. Yo creo que la violencia está provocada en el ámbito de la inmigración, de los refugiados, pues porque hay un no reconocimiento de los derechos de los otros, de las otras y de los diferentes, de forma que identificamos el ser sujetos de derechos con la nacionalidad. La falta de conexión entre la periferia y el centro de la ciudad, donde muchas veces tiene lugar las decisiones y la organización de la ciudad, ¿no? Yo pienso que en muchos barrios de las ciudades españolas, del mundo, en Madrid en concreto, muchas de las personas sienten una falta de cercanía y también una falta de relación con otros barrios. Y esto hace que en muchos casos estos barrios vivan marginados, vivan aparte y fuera de lo que es el circuito cultural, social y político, de modo que en muchos casos pues crece el anonimato, crece la violencia y crece la falta de relación, ¿no? Yo creo que la soledad, la falta de relación, el aislamiento al final produce guetos y produce violencia. En
cualquier ámbito de las políticas del ayuntamiento, lo primero de todo es la participación ciudadana. Necesitamos que sean las propias personas, las mujeres y hombres de Madrid, todos estos colectivos que están más afectados por la violencia y la discriminación, quienes digan cómo quieren que se hagan las cosas y que puedan exigir sus derechos. Tenemos que hacer un cambio de cultura organizativa en las políticas públicas para que, en vez de ver a la ciudadanía como receptores o beneficiarios de las políticas del ayuntamiento, les veamos como las titulares de derechos que exigen que el ayuntamiento y el resto de administraciones cumplan con las obligaciones que han firmado en los tratados de derechos humanos. Las medidas fundamentales para atajar las causas de la violencia, considero fundamental en las ciudades, sería, por un lado, todo lo que son medidas de políticas de igualdad o de políticas de equidad, porque claro, eso crea una mayor justicia social. La paz es el proceso de construcción de justicia social, ¿no? Entonces, todo lo que sea políticas de igualdad, compensación, equilibrio, etcétera, es fundamental. Las instituciones públicas tienen que poner recursos al servicio de hacer pedagogía a favor de la empatía y a favor del conocimiento con el otro, y también creo que tienen que en la educación, desde el colegio y también en la educación de adultos, tiene que estar presente la educación por la cultura, por la paz y por el conocimiento del otro, para que podamos entender que la mejor manera de coexistir es convivir desde el respeto y convivir desde la no violencia. Entonces creo que la educación es fundamental. La única manera de acabar con la violencia es gestionar la violencia misma y convertirla en conflictos que se puedan ir subsanando y restableciendo a través de un coloquio mutuo muy lento, muy trabajoso, con mucha dificultad, que implica no solamente el reconocimiento del otro, sino, por así decir, la introyección del otro dentro de uno mismo. Que desde los ayuntamientos y desde las instituciones locales, administraciones locales, se promueva precisamente esto, el encuentro entre personas de diferentes entornos, porque yo creo que lo que ya conoces te genera menos miedo y por tanto genera menos violencia, se pueden mediar en conflictos que existan. Me parece que eso es muy interesante para promover la empatía, el encuentro y la participación también de todos los ciudadanos en la búsqueda de soluciones. Hay que generar espacios de comunicación, lugares de encuentro, asociaciones, organizaciones que permitan que cada ciudadano y cada ciudadana se considere sujeto participativo dentro de esa sociedad. Es decir, del anonimato hay que pasar al reconocimiento de cada una de las personas a nivel individual. Las políticas neoliberales y la organización de nuestras sociedades en el estadio neoliberal ha hecho que muchos mecanismos, muchas instituciones que crean cohesión, que articulan nuestra sociedad, que nos hacen relacionarnos el uno con el otro y por lo tanto generar compromiso mutuo y generar identidades colectivas, identidades comunes y grupos comunes, objetivos comunes, se difuminen, que desaparezcan o se debiliten. Y esto lleva también, es un factor que lleva a la violencia. Cualquier cosa que contribuya a generar bienes comunes y a generar red social está previniendo la violencia. Es un espacio muy oportuno para poder trabajar diferentes estrategias, ¿no? Para afrontar la violencia, para afrontar, mirando hacia el futuro, la eliminación de la violencia, estableciendo bases para que aquellas violencias que se han producido no se vuelvan a producir. Y ahí yo creo que tienen un papel fundamental las entidades locales, sin quitar para nada la responsabilidad que tienen los estados o los gobiernos autonómicos, como es el nuestro. Tiene que haber una mayor implicación de los ciudadanos en conocer su ciudad y en conocer a los ciudadanos, a los conciudadanos que viven en ella, ¿no? La idea es crear ciudades donde se conviva y no solo se coexista. Yo creo que sería un buen ejercicio que cada uno de nosotros empezar a descubrir su ciudad y empezar a pasear y a conocer con los pies en la tierra barrios en los que probablemente no ha estado nunca. Que aprendiera a conocer también la circunstancia de personas que viven marginadas, como son en muchos casos ancianos que no tienen familia, personas sin hogar, niños y jóvenes que viven en barrios difíciles con pocos recursos culturales, ¿no? Yo creo que es importante conocerse, es importante escucharse, y ahí en los municipios se pueden generar espacios de diálogo que nosotros los hemos trabajado para trabajar la violencia política que se ha vivido en Euskadi, pero que se pueden y se deben generar para trabajar cualquier tipo, para desmontar toda la épica que hay en torno a
a la construcción de la violencia, una épica masculina. La cultura de paz y de la no violencia debe empezar precisamente allí donde viven los ciudadanos, en las ciudades, y que son las ciudades las que ahora deben decir no. A partir de ahora, y esta es la solución general, a partir de ahora, en lugar de la fuerza, vamos a utilizar la palabra. Todos los seres humanos son iguales en dignidad y por tanto lo que tenemos que hacer es escucharnos, es respetarnos, es comprendernos, es acercarnos, es conocernos, es reconocernos. Ser ciudadano hoy ya no es ser súbdito, como era hasta hace muy poco. Ahora ser ciudadano ya puede ser el que ejerce plenamente unos derechos que son inherentes a la humanidad.